Muy bien. Pertenezco al Grupo de Innovación Docente Quetalnet de la Universidad Politécnica de Valencia y llevamos ya 4 años, no 5 cursos experimentando con las redes sociales en la docencia universitaria. Nos planteamos si es posible usar las redes sociales en la docencia universitaria y para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos planteado una encuesta. Nosotros ya tenemos, como decía, experiencia con utilizándolas en nuestras clases. Entonces, queremos saber si el resto del profesorado de nuestra universidad quiere también participar. Para ello lo que hemos hecho ha sido una encuesta para ver en qué disposición están, ya que, como decía antes Nieves, los alumnos sí que trabajan mucho con las redes sociales, nosotros no somos nativos digitales y entonces queremos ver en qué punto estamos. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Nosotros estamos en el aula, tenemos las herramientas docentes y el alumno está con las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Incluir las redes sociales en la docencia, incluirlas en el aula. Bueno, pues para ello, como os decía, hemos preparado la encuesta y entonces nuestra idea es más general. Lo que queremos hacer es, una vez que ya sabemos cómo utilizar las redes sociales, preguntarle a los profesores qué es lo que quieren hacer o qué es lo que les gustaría. Después queremos hacerlo con los alumnos también. Entonces, hacemos la encuesta a los profesores, a los alumnos. A partir de estos resultados veremos las acciones que podemos hacer, compararemos los resultados académicos de los alumnos que han trabajado con redes sociales y los que no lo han hecho y finalmente nos gustaría hacer la encuesta en más universidades, con lo que os invito, si alguno de vosotros está interesado, en poder ver si los resultados son homogéneos. La encuesta la hemos hecho a los 2.500 profesores que tenemos en la Universidad Politécnica. Nos han respondido 230. Bueno, es un 10%, pero al fin y al cabo, una encuesta a 230 profesores contestada, estamos contentos. La hemos dividido en 4 bloques. Entonces, 4 bloques. Primero, datos generales para ver cómo es la muestra con la que hemos trabajado. ¿Cómo es? 1/3 mujeres, que se corresponde más o menos con la población de la Universidad Politécnica. Edad, fijaros en esto. El 80% somos mayores de 40 años. Entonces, aquí vuelvo a incidir en lo que decíamos antes. No somos nativos digitales, por lo que nos cuesta un poco. ¿En qué niveles impartimos docencia? En todos los cursos de grado, en los de máster y en los de doctorado. Si sumamos el total, veréis que no son los 230. ¿Por qué? Porque cada profesor puede impartir en más de un nivel. Pero entonces, ¿qué es lo que queríamos ver? Que sí que tenemos en todos los grupos de docencia posibles. Primera pregunta que hacemos después de ver la descripción de la muestra. ¿Compartirías el material? Porque claro, si se va a poner en redes sociales, entonces el 75% sí que nos dice que con los alumnos, el 50% que con profesores e investigadores universitarios, pero ya lo de con cualquier persona o no compartiría, pues también hay gente que dice que no lo haría. Entorno docente preferido. El 62,3%, bueno, esto es una escala de Likert, de menos a más, y el 62,3% considera que en el aula, mientras que en las redes sociales, fijaros, un 45% considera que es inadecuado y solamente un 10% que es bastante o muy adecuado. Conocimiento y uso de las redes sociales. Aquí hemos tratado con redes sociales generales y con algunas más específicas como son LinkedIn. Entonces, Facebook y LinkedIn son las más conocidas, aunque también conocidas y usadas, aunque también Google Plus y Twitter. Y el uso docente. El uso docente, si os dais cuenta, hay muy poco uso docente, aunque volvemos a ver que es más en Facebook, en Twitter y en Google Plus. Y no docente en LinkedIn que en ResearcherGate. ¿De qué manera se pueden utilizar las redes sociales? Aquí tenemos la comparativa en el caso personal y en el caso docente. Como vemos, se usa más, por ejemplo, Twitter en el caso docente que en el caso personal. Y aquí tenemos un ejemplo de una compañera del grupo que sirve para cómo citar una bibliografía. ¿Qué pasa con Facebook? Facebook se vuelve a utilizar en el caso de vemos cómo hay más docente, lo que quiere decir que es más en el plano personal. Este es un ejemplo de un alumno mío, porque yo lo que hago es, yo doy la asignatura de estadística y entonces creo un grupo cerrado también, como lo que decía ella, y yo tengo de las 10 puntos que puedo, tengo un punto que puedo decidir cómo lo doy. Entonces, en este grupo cerrado lo que hago es plantear a los alumnos que pongan curiosidades estadísticas.
como el caso de allí. Entonces, una vez que hemos visto de qué manera utilizan las redes sociales los profesores, el uso personal y el uso docente, hicimos un test de independencia y resulta que sí que hay dependencia entre el uso personal y el uso en docencia. ¿Cómo aplican los profesores las redes sociales a la docencia? ¿Qué es lo que piensan? Piensan que ayuda bastante o ayuda mucho en la preparación y en la tutorización, más que en la impartición y en la evaluación. Por lo tanto, como conclusión, el profesorado universitario ya es un poco, ha nacido después que las redes sociales, ha nacido antes que las redes sociales, prefiere los medios tradicionales antes que los electrónicos, desconoce algunas redes sociales, pero claro, esto cuando hagamos la encuesta con los alumnos ya veremos, porque por ejemplo, LinkedIn, que los profesores sí que lo conocen, ¿qué pasa con los alumnos? 1 de cada 4 sí que las utiliza, las redes sociales, y entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Que aprendieran a utilizar las redes sociales, aparte de la forma personal, en las docencias. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es una guía de uso de las redes sociales, teniendo en cuenta nuestras previas experiencias. Entonces, a la pregunta de ¿es posible utilizar las redes sociales? Creemos que sí, para que los alumnos estén más cerca de ellos, interactuar más, y esperamos que con este estudio y los siguientes que estamos haciendo, pues podamos concienciar de que con las redes sociales sí que podemos impartir docencia. Y bueno, estos son el resto de compañeros. Muchas gracias.